Mi Alexa empezó a contestarle a alguien en la cocina, aunque yo estaba solo en la casa. La tenía desde hace años y nunca me había dado problemas. Estaba conectada en una repisa de la cocina, cerca del microondas. Vivo solo en una casa chica de 2 pisos, en una colonia tranquila. Mis vecinos son casi todos personas mayores. Por eso, cuando empezó todo, lo primero que pensé fue que tal vez alguien se estaba metiendo de noche. La primera vez me desperté entre 4 y 5 de la mañana. Abrí los ojos porque escuché una voz abajo. Al principio no entendí qué decía. Mi puerta estaba cerrada y el sonido llegaba muy bajo desde la planta baja. Me quedé sentado en la cama, tratando de reconocer si era una persona, la tele de un vecino o algo en la calle. Después escuché esa voz artificial. Era la Alexa. Estaba hablando en la cocina con el volumen muy alto. Me levanté y caminé hasta la puerta del cuarto. La abrí apenas para escuchar mejor. Desde abajo se oyó claro. Lo siento, no entendí eso. Me quedé con la mano en la puerta. Pasaron unos segundos y volvió a hablar. No conozco esa. La Alexa contestaba, se quedaba callada unos segundos y volvía a responder. Así siguió varias veces, como si alguien estuviera hablándole desde la cocina. Yo estaba arriba, solo, escuchando esa conversación incompleta sin poder obligarme a bajar. Durante varios minutos se repitió lo mismo. Lo siento, no entendí eso. Luego otra pausa. No conozco esa. Me quedé parado en la entrada del cuarto, mirando hacia las escaleras, esperando escuchar pasos o algún ruido en la cocina. La voz siguió un rato más y después se apagó. Bajé cuando empezó a amanecer. Revisé toda la casa y todo estaba normal. Ese día busqué si a alguien le había pasado algo parecido. Encontré comentarios de gente diciendo que esos aparatos a veces reaccionan a ruidos o confunden sonidos con comandos. Traté de quedarme con esa explicación, aunque en mi casa no había televisión prendida ni música que pudiera activarla. La siguiente noche volvió a pasar. Esta vez me quedé sentado en la cama, escuchando. Había pausas largas entre una respuesta y otra, como si quien le hablaba se tomara su tiempo antes de volver a decir algo. Al tercer día ya no pude quedarme arriba. Bajé con el celular en la mano, usando la linterna. Cuando llegué a la sala, la luz azul de la Alexa se prendió en la cocina. Lo siento, no entendí eso. Me asomé, no había nadie en la casa. La Alexa volvió a encenderse y dijo, no conozco esa. Me acerqué lo suficiente para desconectarla. La metí en el cuarto de lavado, dentro de una caja donde guardo cables viejos, y cerré la puerta. Pasaron varias semanas. Revisé la aplicación de Alexa en mi celular y encontré actividad de madrugada, pero nada claro. Solo aparecían registros como audio no reconocido, justo a esas horas. No había nada guardado. Con el tiempo intenté olvidarlo. La Alexa seguía guardada en el cuarto de lavado, desconectada, y la casa volvió a sentirse normal. Hasta una noche de la semana pasada. Me había acostado temprano. No sé cuánto tiempo dormí, pero volví a despertar antes de que amaneciera. Al principio pensé que estaba soñando. Luego escuché la voz. Lo siento, no entendí eso. Me quedé quieto en la cama. Tardé en abrir la puerta del cuarto. Cuando lo hice, la Alexa volvió a hablar desde abajo. No conozco esa. Yo sabía que esta vez no podía ser una falla cualquiera. El aparato llevaba semanas desconectado, guardado en una caja, dentro del cuarto de lavado. Cuando llegué a la cocina, la vi en la misma repisa de siempre. Estaba conectada. El cable caía hacia el enchufe como si alguien la hubiera puesto ahí con cuidado. Yo me quedé mirando la repisa, tratando de encontrar una explicación que no me obligara a salir corriendo de mi propia casa. La Alexa habló otra vez. Lo siento, no entendí eso. Después guardó silencio unos segundos, y dijo algo distinto. Por favor, repite el nombre. La desconecté de un jalón. El aparato cayó al piso. Lo levanté, lo metí en una bolsa, agarré mis llaves y me fui manejando a casa de mis papás. Mi mamá abrió asustada porque eran casi las 5 de la mañana. Le dejé la bolsa en la entrada y le dije que no conectaran eso. Le pedí que la tirara, que la rompiera o que hiciera lo que quisiera, pero que no la regresara a mi casa. Más tarde volví con mi papá para revisar la casa. Todo estaba bien. La puerta seguía cerrando normal, las ventanas estaban completas y no había señales de que alguien se hubiera metido.
Mi papá dijo que quizá yo la había sacado sin acordarme. Ese día cambié las cerraduras y puse una cámara apuntando a la cocina. Desde entonces no he vuelto a escucharla en mi casa. Pero hace 2 noches mi mamá me llamó. Me dijo que mi papá había encontrado la bolsa con la Alexa en la cajuela de su carro. Nadie recordaba haberla puesto ahí. Mi mamá me preguntó si quería que la tiraran. Le dije que sí. Antes de colgar, me contó que cuando mi papá levantó la bolsa, la Alexa sonó una sola vez. Y lo único que dijo fue mi nombre. Mi mamá le regaló una muñeca de porcelana a mi hija cuando todavía estaba bebé. Desde que la sacamos de la caja, nadie quiso tenerla cerca. Era bonita, pero sus ojos hacían que uno no quisiera dejarla viendo hacia la cama. Mi hija se encariñó con ella desde el primer día. La muñeca tenía una cajita de voz escondida en la espalda. Si la inclinabas, hablaba con una voz aguda, como de juguete viejo. Mi mamá juraba que nunca le puso pilas. Pensamos que quizá venía funcionando desde la tienda, con alguna batería de prueba. Nadie quiso abrirla para revisar. La verdad, mientras menos la tocáramos, mejor. Al principio solo hablaba cuando mi hija jugaba con ella. Luego empezó a hacerlo sola. A veces sonaba desde el cuarto mientras nosotros estábamos en la sala. Otras veces la escuchábamos desde el fondo del baúl donde guardábamos los juguetes. Mi esposo y yo empezamos a esconderla hasta abajo del baúl, esperando que mi hija se olvidara de ella. No queríamos tirarla porque cada vez que intentábamos sacarla del cuarto, mi hija lloraba como si le estuviéramos quitando a alguien de verdad. De noche se puso peor. La casa ya estaba en silencio, mi hija dormida, y desde su cuarto se escuchaba la voz de la muñeca. Decía, "Te veo". Yo iba a revisar con cuidado para no despertar a la niña. Encontraba la muñeca dentro del baúl, cubierta por otros juguetes, con la cara viendo hacia arriba entre todo lo que le habíamos puesto encima. Mi esposo empezó a pensar que alguien le estaba cambiando las pilas para asustarnos. Era una explicación tonta, pero era más fácil creer eso. Las baterías de prueba no podían durar años. Cuando mi hija creció un poco, tratamos de convencerla de que la muñeca ya no servía. Le dijimos que estaba vieja y que podía romperse. Ella la abrazó y dijo que la muñeca se ponía triste cuando la encerrábamos. Después de eso empecé a tenerle más miedo. Un fin de semana fuimos a casa de mis suegros. Ellos vivían en otra colonia y a veces dejábamos juguetes allá para no cargar tantas cosas cada visita. Mi esposo aprovechó que mi hija estaba distraída y metió la muñeca en una bolsa con ropa. La dejamos en casa de mis suegros, escondida entre unas cajas, sin decirles nada. Esa misma semana nos hablaron molestos. Mi suegra preguntó por qué les habíamos dejado esa cosa. La habían escuchado varias veces en el cuarto donde guardaban cajas. Mi suegra nos pidió que fuéramos por ella. Mi esposo le dijo que la tirara. Ella se enojó más porque no quería volver a tocarla. Pasaron algunos años así. La muñeca se quedó en casa de mis suegros porque nadie quería traerla de regreso y nadie se decidía a tirarla. Mi hija ya casi ni preguntaba por ella. En la familia el tema se mencionaba poco. Cuando alguien la nombraba, siempre había una pausa incómoda y luego seguían hablando de otra cosa. Una noche salimos a cenar con mis suegros y otras personas de la familia. Nos reunimos primero en casa de mis suegros y de ahí nos fuimos juntos al restaurante. Al regresar, mi cuñada fue al cuarto donde guardaban algunos juguetes para sacar algo con lo que mi hija pudiera entretenerse. Apenas llegó a la entrada y gritó. Corrimos hacia el cuarto y la encontramos parada en la puerta, mirando al techo. La muñeca de porcelana estaba colgada del ventilador. Tenía un listón alrededor del cuello y daba vueltas despacio con el movimiento del aire. El vestido se movía apenas. La cara pintada pasaba una y otra vez frente a nosotros. Mientras giraba, la muñeca decía, "Te veo". Nadie había estado en la casa mientras salimos a comer. La muñeca llevaba tiempo guardada entre cajas, y aún así estaba ahí colgada del ventilador. Esa noche la tiramos lejos de la casa, en un contenedor detrás de una tienda cerrada. Mi esposo dejó la toalla con todo y muñeca adentro. Aún así, durante mucho tiempo mi hija no quiso dormir con juguetes que tuvieran ojos pintados. Los volteaba hacia la pared antes de acostarse, y si alguno quedaba mirando hacia la cama, se levantaba para moverlo. Años después, cuando pensé que ya ni se acordaba, me preguntó si todavía teníamos la muñeca de porcelana. Le dije que no. Mi hija se quedó tranquila y luego dijo que era mejor así,
porque esa muñeca nunca se quedaba donde la dejaban. La casa estaba en un pueblo chico de Michoacán, en una calle tranquila. Mi papá y mi hermana mayor fueron los primeros en llegar, porque tenían que adelantar la mudanza. Nosotros seguimos en casa de mi abuela mientras terminaban las clases. Una noche mi papá le habló a mi mamá por teléfono y le dijo que la casa se sentía rara. Mi mamá no preguntó mucho, solo le contestó que cuando llegáramos iba a revisar. Una semana después llegamos los demás. La casa era de 2 pisos, pero también tenía sótano. Esa parte estaba debajo de la sala y se bajaba por una puerta angosta cerca del pasillo. Desde el primer día me daba cosa pasar junto a esa puerta. Esa noche todavía no armábamos bien las camas, así que mis hermanos y yo nos quedamos en la sala viendo televisión. Pasaban un programa viejo de entrevistas, de esos que daban cuando ya no había nada más que ver. Mis hermanos estaban medio dormidos y yo estaba acostada en el piso, viendo la pantalla sin ponerle mucha atención. Entonces escuchamos pasos que venían subiendo las escaleras del sótano. Nos quedamos viendo hacia el pasillo. Mis hermanos me miraron esperando que yo dijera algo, pero yo tampoco entendía qué estaba pasando. Tratamos de seguir viendo la tele, aunque ya ninguno estaba realmente mirando. Unos minutos después volvió a pasar. Las pisadas subieron por la escalera, se detuvieron antes de llegar arriba y luego bajaron rápido, con un sonido más ligero. Mis hermanos se acercaron a mí. No dijeron nada, pero podía verles el miedo en la cara. Yo intenté decirles que era la casa acomodándose, o cualquier cosa que pudiera sonar normal. Lo dije para calmarlos, pero yo seguía viendo hacia la puerta del sótano. Pasaron otros minutos y los pasos volvieron. Esta vez llegaron más arriba. Después bajaron otra vez. Fui al cuarto de mis papás y desperté a mi mamá. Le dije que algo estaba subiendo del sótano. Ella abrió los ojos, escuchó unos segundos y me dijo que era el calentador. Ni siquiera se levantó. Regresé a la sala porque mis hermanos estaban esperándome. Les dije que mi mamá decía que era el calentador, aunque yo ya no estaba segura de poder creer eso. La casa se quedó tranquila un rato. Luego subió otra vez. Los pasos llegaron todavía más cerca de la puerta. En una de esas, un cuadro que estaba colgado en la pared de la sala salió volando y cayó al piso. Era una imagen de un ángel que la dueña anterior había dejado ahí. El vidrio se quebró y mis hermanos empezaron a llorar. Volví al cuarto de mis papás. Esta vez mi mamá se levantó. Caminó hasta la puerta del sótano, la abrió y se quedó mirando hacia abajo. Yo estaba atrás de ella, esperando ver algo en la escalera. Mi mamá bajó unos escalones y dijo en voz fuerte que era el calentador, que dejáramos de asustarnos. Después regresó al cuarto. Durante unos 15 minutos no pasó nada. Mis hermanos se acomodaron otra vez en la sala y yo intenté quedarme despierta, pero el cansancio empezó a ganarme. Cuando ya estaba cerrando los ojos, se escucharon otra vez. Esta vez no fui con mi mamá. Desperté a mi papá. Él salió del cuarto con la cara alterada, pensando que alguien se había metido a la casa. Caminó rápido hasta la puerta del sótano y se quedó parado frente a ella unos segundos. Me preguntó si estaba segura de que había escuchado pasos. Antes de que pudiera contestarle, se oyó que alguien caminaba abajo, arrastrando los pies. Mi papá abrió la puerta, prendió la luz de su celular y bajó. Me dijo que me fuera con mis hermanos, pero yo me quedé sentada en el sillón, esperando a que subiera. No sé cuánto tiempo pasó. Para mí se sintió larguísimo. Cuando regresó, traía una tabla ouija en la mano. Le pregunté por qué tenía eso. Mi papá la miró como si le diera asco tocarla y me dijo: «Esto no debe estar en la casa». Salió por la puerta de atrás y la aventó al bote de basura. Cuando volvió, cerró bien y se quedó sentado en el sillón conmigo. Me dijo que ya todo iba a estar bien. Yo quería creerle. Me quedé dormida un rato después, con él todavía sentado ahí, mirando hacia el pasillo. Al día siguiente desperté escuchando a mis papás hablar en voz baja sobre la ouija. Mi mamá me pidió perdón por no haberme creído desde el principio. Se quedó callada un momento y luego me miró directo a los ojos. Me dijo: «Yo sé lo mal que traen esas cosas, la vamos a quemar lejos de aquí». Ese mismo día se la llevaron. Después de eso la casa se calmó. Nunca volví a escuchar pasos en el sótano,
pero todavía me acuerdo de esa noche cuando pienso en mi mamá diciendo que solo era el calentador. Lo decía como si quisiera convencernos a nosotros, pero también como si estuviera tratando de convencerse ella misma. Nos mudamos a esa casa cuando mi esposa y yo empezamos un negocio de carros usados y trabajos de mecánica. Necesitábamos más espacio, y un cuñado nos ofreció una casa en un pueblo de Jalisco, con patio grande y cuartos suficientes para vivir y trabajar. La casa era vieja, pero no estaba abandonada ni se veía mal cuidada. Los primeros días pasaron cosas pequeñas. Herramientas que yo dejaba en una mesa aparecían en otro lado. Los trastes sonaban en la cocina cuando ya estábamos acostados. Las llaves se perdían todos los días y luego aparecían donde ya habíamos buscado. Los perros entraban tranquilos cuando nosotros estábamos adentro, pero si la casa se quedaba sola, preferían quedarse en el patio viendo hacia la puerta. En octubre nos enteramos de que mi esposa estaba embarazada. Unas semanas después, mi esposa tuvo un accidente saliendo del trabajo. Esa noche empezaron los golpes en las paredes. Sonaban en la cocina, en el cuarto de atrás y en el pasillo, siempre después de que apagábamos las luces. También empezó un olor a comida recién hecha cuando la estufa estaba apagada. A veces olía a aceite caliente, otras veces a tortillas quemándose. Yo revisaba la cocina y todo estaba igual. En diciembre anunciamos el embarazo durante una cena familiar. Esa misma noche, mi suegro salió conmigo al patio y escuchó que alguien lo llamaba desde los arbustos. Pensó que había sido yo, pero yo estaba junto a él sin haber dicho nada. Nos quedamos mirando hacia el fondo del patio, esperando que alguien saliera, hasta que el silencio nos hizo regresar a la casa. Más tarde, mi esposa encontró una araña muerta junto a nuestra cama, con una bolsa de huevecillos pegada al cuerpo. Me llamó para que la sacara. No dijo mucho, pero la forma en que se quedó mirando el piso me hizo entender que también lo había tomado como una señal. Después pasó lo de la tarjeta. Mi esposa tenía meses buscando una tarjeta del banco. Habíamos revisado toda la casa y el carro no la encontramos. Una tarde, mientras veíamos una película, ella notó algo blanco moviéndose debajo de su bolsa. Yo también alcancé a verlo y pensé que un animal se había metido. Al revisar la bolsa no encontramos ningún animal, solo la tarjeta que llevábamos meses buscando. En enero, un amigo fue a ayudarme con un carro. Estábamos en la sala con mi esposa cuando la puerta del baño se abrió sola. Yo traía cansancio encima, y por no quedarme callado, dije que si ya la había abierto, también podía cerrarla. La puerta se cerró despacio frente a los tres. Mi amigo soltó una risa nerviosa. Yo intenté seguirle el juego y pedí que la abriera otra vez. Cuando la puerta volvió a abrirse, ninguno quiso bromear con eso. Después de ese día, mi esposa empezó a decirme que yo estaba cambiando. Me decía que contestaba mal, que me enojaba por cualquier cosa y que a veces hablaba del embarazo como si fuera una carga. Yo no lo veía así. Solo me sentía cansado, molesto y sin dinero aunque trabajara todos los días. El embarazo se complicó. Mi esposa no podía dormir bien y se enfermaba seguido. El bebé no subía bien de peso y cada cita con el doctor terminaba con más preocupación. Cuando faltaba poco para que naciera, la internaron. El bebé estaba muy pequeño y mi esposa estaba muy mal. El día del parto pensé que la iba a perder. Ella después me dijo que en un momento vio una luz y creyó que ya no iba a regresar. Nuestro hijo nació y se quedó en cuidados intensivos. Pasamos varios días en el hospital hasta que por fin nos dejaron llevarlo a casa. Desde que entramos con el bebé, todo se volvió más pesado. Mi hijo lloraba apenas cruzábamos la puerta. En otros lugares se calmaba, pero en esa casa lloraba como si algo le doliera. De noche casi no descansaba. Mi esposa seguía débil y yo me sentía cada vez más lejos de mí mismo. Una noche, mientras estábamos en el cuarto, el cepillo de mi esposa se movió de la mesa y cayó al piso. Y los dos vimos cómo terminó lejos de donde lo había dejado. Mi esposa levantó al bebé y lo abrazó. En agosto del año siguiente estábamos viendo televisión cuando sentí que alguien nos miraba. Al girar la cabeza, vi una figura blanca y alta parada en el pasillo. Se quedó ahí apenas un instante antes de irse hacia la cocina. Mi esposa me dijo que ya la había visto otras veces, pero no había querido contármelo porque yo llevaba meses demasiado alterado. Esa noche también me dijo algo que me dejó incómodo. Había veces en que me escuchaba hablando solo en el patio, como si alguien me estuviera contestando. Yo no recordaba hacerlo, pero había partes de esos meses que se sentían borrosas en mi cabeza. Al día siguiente nos fuimos de la casa para pasar unos días fuera de ahí. Mis perros se quedaron esa noche porque no pude llevármelos en el mismo viaje.
Regresé por ellos al día siguiente y los encontré en el patio, pegados al portón, temblando. Desde afuera olía a comida caliente que salía de la casa. Al entrar por unas cosas de los perros, escuché en el cuarto de atrás un gruñido, y por un momento sentí un miedo que me hizo temblar. Agarré las correas, saqué a los perros y salí lo más rápido que pude. Tiempo después fui con mi papá y un señor que él conocía para limpiar la casa, pero no funcionó. Nos terminamos de ir de la casa sin llevarnos nada. Después supe que otras familias habían pasado cosas parecidas. Cuando empecé a preguntar, muchas preferían no hablar sobre el asunto. Lo bueno que nos salimos a tiempo, quién sabe qué hubiera pasado. Perdimos mucho, pero el dinero y lo material se recupera. La familia es otra cosa. Durante un tiempo tuve parálisis del sueño casi todas las noches, pero nunca la sentí como una simple pesadilla. Siempre era la misma sensación. En esos años vivía con mi esposa y mis hijos. Ella y yo ya no estamos juntos, y no cuento esto para dejarla mal. Solo puedo decir que muchas de las cosas que me pasaban empezaron cuando vivíamos en la misma casa. Alrededor de ella siempre pasaban cosas. Mi madrastra sabía de trabajos espirituales. Una vez vio a mi esposa prender velas y hacer cosas que ella decía que eran de protección, aunque ni mi esposa parecía entender bien lo que estaba haciendo. Mi madrastra me llamó aparte y me dijo que tuviera cuidado. Yo no le tomé mucha importancia hasta una noche en que ella nos hizo una protección a mí y a mis hijos. Me dijo que era para que nada se nos pegara. Una madrugada desperté porque escuché la puerta de la entrada cerrarse con fuerza. Abrí los ojos y no pude moverme. Desde la cama alcanzaba a ver el pasillo. La luz se prendía y apagaba, y encima del lado donde dormía mi esposa había una sombra pegada al techo. Mi esposa hacía sonidos como si estuviera atrapada en una pesadilla, pero no despertaba. Yo quería llamarla y no podía. Quería levantar la mano y tampoco. La sombra seguía arriba de ella. Empecé a rezar en mi mente como pude, hasta que logré mover los dedos y el cuerpo me respondió de nuevo. Cuando la desperté, no recordaba haber soñado nada. Revisé la casa y encontré la puerta principal sin seguro, aunque yo la había cerrado antes de dormir. Las luces de la cocina estaban prendidas. En otra ocasión desperté con una presión en la cabeza, como si alguien me la estuviera sosteniendo contra la almohada. Intenté rezar una oración a San Judas que sabía desde niño. Al principio las palabras se me revolvían, pero seguí hasta que la presión empezó a aflojar. Cuando por fin pude moverme, estaba empapado en sudor y con la sensación de que alguien acababa de soltarme. La noche que más me marcó fue cuando mi hijo mayor apareció junto a mi cama. Yo desperté paralizado y lo vi en la entrada del cuarto. Caminaba dormido, con los ojos abiertos y la cara perdida. Se acercó hasta mi lado de la cama y se quedó ahí, viéndome sin verme. Yo intentaba decir su nombre, pero la voz no me salía. Entonces mi hijo empezó a gruñir. Me acordé de una respiración que mi madrastra me había enseñado para romper la parálisis. Respirar hondo, marcar el ritmo y obligar al cuerpo a responder. Lo hice mientras mi hijo seguía junto a la cama. Cuando logré moverme, lo agarré de los hombros y le repetí su nombre hasta que reaccionó. Despertó gritando y me abrazó, diciendo que algo lo quería llevar. Esa noche ya no lo dejé volver a su cuarto. Al día siguiente lo llevé con mi madrastra. Ella lo revisó, rezó por él, y después me dijo que no veía nada pegado a mi hijo. Lo que sí me dijo fue que a veces esas cosas usan a quien más quieres para romperte por dentro. Después de eso empecé a dormir con cualquier ruido de la casa metido en la cabeza. Cada parálisis se sentía como una pelea silenciosa. A veces veía una figura alta cerca de la puerta, con la forma de un hombre usando sombrero. Otras veces solo sentía la presión, el cuarto pesado, la respiración de mi esposa junto a mí y la certeza de que algo estaba esperando. Con el tiempo mi matrimonio se terminó. Mis hijos y yo nos fuimos a vivir a la planta baja de la casa de mi papá. Yo estaba destruido por muchas cosas, pero las noches cambiaron desde que salimos de esa casa. Han pasado años y no he vuelto a tener parálisis. Por eso no discuto cuando alguien dice que la parálisis del sueño es solo una reacción del cuerpo. Tal vez para muchas personas sí lo sea. Cuando tenía como 13 años, mis primas se quedaron a dormir en mi casa junto con una amiga que en ese tiempo todavía se juntaba con nosotros. La noche había estado tranquila. Vimos televisión, comimos botanas y nos quedamos despiertas hasta tarde. A la mañana siguiente, Lidia dijo que durante la madrugada había escuchado cuchillos moviéndose en el cuarto donde mi mamá guardaba cosas de cocina. Le hicimos un poco de burla,
no la tomamos en serio. Mis papás salieron a hacer unos mandados y nos dejaron solas. Seguíamos viendo televisión cuando Lidia volvió a quedarse callada. Miró hacia la cocina y dijo que había escuchado otra vez el mismo sonido. Revisamos el bloque de cuchillos. Estaba en su lugar. Agarramos un cuchillo cada una y revisamos rápido los cuartos. No encontramos a nadie, así que regresamos a la cocina, los dejamos en su lugar y tratamos de seguir como si nada. Unos minutos después, Renata dijo que ella también lo había escuchado. Esta vez Marisol se quedó viendo el bloque de cuchillos. Uno estaba acomodado en un espacio distinto. Nadie quiso discutirle porque todas la habíamos visto antes. Sacamos ese cuchillo y lo dejamos sobre la barra, separado de los demás. Entonces Marisol se acercó al pasillo. Se quedó mirando hacia el fondo y dijo que ahí se sentía frío. Me acerqué también y me empezó a dar náusea y se sentía como si el aire se hubiera puesto pesado solo en esa parte de la casa. Lidia y Renata me sostuvieron antes de que me fuera hacia adelante. Mi gato estaba en la sala. Marisol lo cargó y lo sostuvo frente al pasillo. El gato clavó la mirada hacia el fondo, empezó a gruñir. Se zafó y se metió debajo de un sillón y ya no quiso salir. Marisol quiso quedarse ahí sola. Cerró la puerta que separaba la cocina del pasillo y nos pidió que la esperáramos. Pasaron varios minutos sin que se oyera nada. Cuando volvimos a abrir, Marisol estaba parada a mitad del pasillo. Tenía la mirada fija hacia el fondo, sin responder cuando le hablábamos. Renata la tocó del brazo y Marisol ni siquiera volteó. Después habló con una voz que sonaba como de un hombre, pero rasposa. Dijo que se llamaba Elías. Pausó por unos segundos, después dijo que había nacido en 1819 y que su papá la había acuchillado en esa casa. Lidia empezó a llorar y se puso como loca. Renata jaló a Marisol para sacarla del pasillo, pero ella siguió parada, mirando hacia nosotras como si apenas nos estuviera reconociendo. Luego avanzó hacia la cocina. Nos hicimos hacia atrás. Marisol pasó junto a nosotras sin decir nada y tomó el cuchillo que habíamos dejado sobre la barra. Salimos corriendo de la casa. Nos dirigimos a casa de mis primas. La casa de ellas estaba a una cuadra de la mía. Llegamos con su mamá sin poder hablar bien, todas encima de la otra, tratando de contarle lo que había pasado. Ella nos creyó por la forma en que nos vio llegar. Mi tía regresó con nosotras a mi casa. Cuando llegamos, Marisol estaba en la entrada. Se veía rara, como si no fuera la cara de ella. Mi tía limpió la casa con humo y rezos. Se detuvo más tiempo en el pasillo, justo donde Marisol se había quedado parada, y luego siguió hacia la cocina. Después de eso la casa se calmó. Lo único que nunca me dejó tranquila fue Lidia. Cada vez que ella iba a mi casa, mi gato se escondía o se quedaba mirándola desde lejos, con el lomo tenso. Los ruidos tampoco volvieron mientras ella no estaba. Con el tiempo dejamos de juntarnos con ella. No hubo una pelea grande, solo se fue alejando y mi casa volvió a sentirse normal. Marisol todavía dice que no se acuerda de nada. Lo que nunca pude entender fue lo de Lidia. Ella no fue la que cambió esa tarde, pero desde que llegó a mi casa, mi gato se comportó raro. Se escondía cuando ella entraba, la miraba desde lejos y se ponía tenso si ella se acercaba. Después de que dejamos de juntarnos con Lidia, la casa volvió a sentirse normal. Por eso a veces pienso que lo que entró esa tarde no venía de mi casa,